Venimos hablando, Sí. Antonio, de... Sí, qué bueno que se dio cuenta. Bueno, Sí. no deja de ser llamativo y te habla de lo grave que tiene que ser la situación para que este tipo de dictaduras que suelen presentarte una ficción de la realidad admitan de la forma que escuchá como lo admitió Díaz-Canel. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas. Es buenísimo lo último, ¿no? Es impresionante porque además todo esto no pasa de un día para otro. O sea, vienen destruyendo la isla hace décadas. 66 años. ¿Y? No, O sea, y aparte... ¿y qué propone? Claro, más voluntarismo, que los militantes sí. hagan más controles. Sí. Es gracioso que decía, bueno, las desigualdades que empiezan a aparecer entre pequeños grupos que hasta exhiben la riqueza, que es cierto. Bueno, sí, son de ellos. Es el gobierno de ellos. Sandro Castro, que es el nieto de Fidel Castro, son todos los hijos y de toda la estructura y el complejo empresarial militar que es el que domina la economía. ¿Cómo estará Cuba para que sus dirigentes, los dictadores, lo reconozcan públicamente? Es la primera vez, lo que está pasando hace un par de años, es la primera vez que afecta incluso la estructura turística. Es que ese es el tema. Cuando cae la Unión Soviética, Cuba levanta un poquito cuando empieza a abrir todo su sector turístico. Porque hasta ese momento el sector turístico no estaba abierto. Empiezan a aparecer las cadenas hoteleras y eso y empieza hasta a ahora generar siempre tuviste sosteniendo el sector, pero ya no. O sea, ahora está afectando completamente. Están sin luz los sectores Y turísticos. ese es el tema, porque perdiste a Venezuela, perdiste. Ahora Maduro anunció también este fin de semana que iba a mandar un nuevo cargamento. Bueno, Ahora si se lo llega, incauta, ahora si se lo incauta Trump. Digo, eso claramente ya no está ahí como opción. Y vos necesitas inversión. O sea, para resolver lo energético, para resolver lo turístico, ¿quién puede invertir hoy en Cuba? Nadie, absolutamente. Entonces es una crisis que no hay forma de que no empeore. ¿Quién es el presidente electo de Chile? ¿Quién es José Antonio Kast Riz? Bueno, un abogado de 59 años, origen alemán, el padre, de hecho, venido de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hubo alguna duda respecto de qué papel había tenido el padre de Kast. Y estamos hablando de alguien muy conservador, de familia muy católica, que nace justamente en Santiago, que tiene un vínculo incluso familiar, podríamos decir, con el pinochetismo, que es inédito para cualquier presidente desde la vuelta a la democracia, porque su hermano fue un funcionario muy importante del kirchnerismo, durante el pinochetismo. Estamos hablando del hermano mayor, que fue presidente del Banco Central en tiempos de Pinochet, luego moriría en los años 80. Y él, de hecho, era militante de la UDI, que era el partido que es un poco fundado por Jaime Guzmán, figura central como arquitecto legal, sobre todo, de lo que fue la dictadura de Pinochet, y que después se hace la adaptación y la transición hacia la democracia. Y él rompe con uno y dice, la verdad que son unos dinosaurios que no entienden de qué va la política hoy en el siglo XXI. Y empieza con una línea muy clara en contra de la inmigración, en contra de la delincuencia. Fue candidato por primera vez en 2017. En 2017 queda cuarto. Vuelve a ser candidato a presidente en el 21, ya con su partido, el Partido Republicano. En el 21 sale primero en la primera vuelta, pero pierde con Boric en la segunda vuelta y bueno, termina obteniendo este triunfo categórica. Ejes de la campaña, habría que decir 3 ejes claros. Primero, la idea central sería restablecer el orden público que considera que perdió Chile después del estallido de 2019. Y esto supone control migratorio, prácticamente se duplicó la población migrante en Chile en los últimos 5 años, principalmente por la gran cantidad de venezolanos que llegaron. Una partecita de esos venezolanos
criminales en parte enviados por el propio régimen de Nicolás Maduro, que hoy están detrás también de una disparada muy fuerte de la violencia, de los homicidios, de los robos, incluso, por ejemplo, en banda. Hoy las cárceles de máxima seguridad, algunas cárceles de máxima seguridad en Chile, tienen una población de más del 90% venezolanos, porque está sobre todo el Tren de Aragua allí. Entonces, la cuestión migratoria y la cuestión de seguridad, volver a darle confianza a Carabineros, porque votó una política en los primeros tiempos de Boric, sobre todo, de quitarle poder a los carabineros acusados de haber violado derechos humanos en las protestas y en la represión a las protestas del 2019. Y lo último, la economía. Obviamente, con Boric, presidente de izquierda, hubo toda una cuestión de más control, más regulación, más estatización. La idea de Kast es volver a la vieja política económica ultraliberal que caracterizó a Chile desde la vuelta a la democracia y que la verdad, vamos a decir lo cierto, bastante bien le fue a Chile con ese modelo. Esa es la apuesta de José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo amanece Chile? Una victoria clarísima, ¿no? Sí, una victoria que se esperaba de alguna forma, bastante predecible, pero que tenía como un factor importante cuál iba a ser la diferencia, por cuánto iba a ganar José Antonio Kast esta elección. Termina obteniendo un 58,16% de los votos versus un 41,84% de Janet Jara, y de alguna forma eso también ahí da cuenta de un triunfo muy holgado, y donde la centroizquierda va a tener que también hacer un camino importante respecto a reflexionar de dónde viene esta derrota tan importante, y ahí habrá probablemente largos meses de análisis, libros probablemente que se puedan ir explicando respecto a qué es lo que ocurrió y cómo se llegó a un resultado como este. Ahora, que era predecible, estaba en prácticamente todos los medios de comunicación, en los distintos portales, en los canales de televisión, era algo que se analizaba así, los distintos analistas así lo planteaban, y también desde el mundo político era algo que se tenía dentro de los conocimientos de que iba a ocurrir probablemente el resultado que obtuvimos la jornada de ayer. Ahora, nosotros hablamos mucho, Daniel, ¿cómo estás? Del péndulo en la Argentina. Vamos para un lado, para el otro. Chile desde 2009 está en péndulo. Sí, pero... Es izquierda... Está bien, pero con una... Sin que eso afecte el funcionamiento de la economía, desde ya. Pero no deja de ser notable. Desde 2009, corregime bien si me equivoco, es izquierda-derecha, 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 izquierda-derecha. Está bien que no hay reelección presidencial. Ahora, el péndulo de los últimos 4 años fue tremendo. De Boric, que era claramente el presidente más a la izquierda, estallido social, un proyecto de una reforma constitucional que hacía de Chile un Estado plurinacional, que era una cosa que de hecho termina siendo rechazado, a esta realidad donde no es solo Kast, Daniel, todos los otros candidatos eran de derecha, digo, sacando a Jara. Sí, bueno, ahí hay múltiples análisis. Por un lado está, claro, el hecho de que desde el expresidente Ricardo Lagos fue el último presidente que entregó la banda presidencial a alguien de su sector político, de la centroizquierda, a Michelle Bachelet. De ahí en adelante fue Bachelet Piñera, Boric, y ahora Kast, la alternancia constante en el poder. Hay un tema que tiene que ver con eso. Por otro lado, siempre yo trabajé algunos años en el área internacional de un canal de televisión, y eso me hace también elevar un poco la mirada y, como dicen ustedes, bueno, mirar el resto del vecindario y también el resto del mundo, qué es lo que está pasando con las derechas en el mundo, y cómo en algún minuto fue Bolsonaro en Brasil, cómo llegó también Donald Trump al poder en Estados Unidos, cómo Javier Milei, en el caso de ustedes, llega a Argentina. Son también ciertos liderazgos a observar, porque no son liderazgos tradicionales, son cierto tipo de derechas diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver a las derechas tradicionales, y de esa lógica viene también José Antonio Kast. O sea, en primera vuelta venció a todas las cartas que había de la derecha, y donde, claro, ustedes lo decían, estaba Janet Jara como la representante de la centroizquierda después de una primaria, y la primera vuelta resultó ser una especie de primaria para la derecha, y así entonces se decantó en la figura de José Antonio Kast. Por lo tanto, tiene algo que ver con eso. Y por otro lado, también tiene que ver con los factores que fueron marcándose dentro de esta elección, creo yo. Hay dentro de las principales temáticas, tanto abordada por la candidata de la centroizquierda como por José Antonio Kast, es la seguridad, es la migración, es la economía, los factores que movieron esta elección, y de alguna forma también son materias que han sido ampliamente abordadas por parte de la derecha en los últimos años, y ahí también hay algo que observar. Daniel, muchas gracias por tu tiempo allí. Muy bien, que esté muy bien. Muy atenta, gracias. Valeria. Quiero hablar de lo que pasó en Australia, Antonio.
Lamentablemente, un ataque antisemita que tiene reminiscencias con el 7 de octubre de 2023. Es el más grave, sin dudas, desde el 7 de octubre de 2023. 15 personas asesinadas. Algunos hablaban de 16, pero en realidad porque el conteo que daban las autoridades incluían a uno de los dos atacantes. 18:47 de la tarde, esto es Bondi Beach, una playa bastante importante allí en lo que es el área metropolitana de Sydney, Australia. Gente de la comunidad judía que se había reunido porque en el atardecer de este domingo comenzaba la celebración de Hanukkah, que es una de las celebraciones más importantes para la tradición judía, la fiesta de las luces. Es en todo sentido una fiesta porque se recuerda un hecho importantísimo que es la recuperación del templo de Jerusalén. Y los terroristas fueron a buscar judíos. Esto me parece que es lo que no puede admitir otra interpretación. Fueron a asesinar judíos que se estaban juntando para celebrar el judaísmo. Pero no hay otra interpretación. Exactamente. Bueno, lo menciono porque parte del problema es que en su primer comunicado, Anthony Albanese, el primer ministro australiano, no menciona la palabra antisemitismo. Ni siquiera menciona la palabra terrorismo. Este es el primer comunicado. Las escenas de Mundial son impactantes, angustiantes. Bueno, no menciona ni la palabra antisemitismo ni la palabra terrorismo. Ante la magnitud y las críticas es que después sí empiezan a aparecer estas palabras, pero esto de hecho lo toma el canciller de Israel para fustigar al primer ministro australiano. ¿Quiénes son los asesinos? Estamos hablando de dos hombres, padre e hijo. En un caso es un hombre de 50 años, nacido en Pakistán, que en el año 98 viene de Pakistán a Australia, primero con una visa de estudiante, después con una visa porque se casa con una australiana. Y su hijo de 24 años, nacido en Australia, Pakistán obviamente, país musulmán. Ambos profesaban el Islam. Lo grave es que el hijo de 24 años ya desde 2019 estaba bajo las órbitas de los servicios de inteligencia por presunta vinculación con personas radicalizadas. Pero como parte de esto que es el suicidio que han elegido muchos países desarrollados de Occidente, lo dejaron pasar. De la misma forma que dejaron pasar un crecimiento del antisemitismo brutal desde el 7 de octubre en Australia. Muy parecido a lo que está pasando en España. Muy parecido a lo que está pasando en toda Europa. En toda Europa. Cierto. España es un caso obsceno por el nivel de complicidad del gobierno en todo el proceso. Pero la verdad es que es lo que está pasando en toda Europa. Acá tenés también la complicidad del gobierno. Hablando de complicidad del gobierno. Si no, no dejás pasar una persona que tenés. Y cuando vos tenés antecedentes que implican un crecimiento de 100, 200, 300% de la cantidad de ataques antisemitas, que son los datos que se registran desde 2023. Hace exactamente un año quemaban una sinagoga en Melbourne. La quemaban directamente una sinagoga en Melbourne. Digo esto para marcar que apuntan directamente, no van a la embajada de Israel, ¿se entiende? No van contra el Estado, van contra los representantes de una comunidad, en este caso religiosa. ¿Quién gobierna en Australia? Anthony Albanese es un conservador, es un partido conservador, ¿no? Es que esto no tiene que ver con derecha o izquierda, ya. No es que en Europa o en los países, digamos, culturalmente asociados a Europa, como puede ser Australia, la derecha dura sí tiene una posición muy claramente pro-israelí. La derecha dura. La centro-derecha y la centro-izquierda hoy se volvieron, de hecho, ¿cuál fue la única política que hizo Anthony Albanese frente al conflicto y al aumento del antisemitismo? Reconocer el Estado palestino. Esa fue su política, reconocer el Estado palestino, con lo cual se le dio aval a todo el discurso que dicen: yo estoy en contra de Israel, no de los judíos, pero fíjate que después los ataques van contra los judíos. Impresionante lo de Ahmed Al-Ahmed, frutero musulmán, para decirlo claramente, que tiene una frutería justamente ahí, vendía fruta en Bondi Beach, y arriesga la vida con una valentía impresionante para reducir a uno de los dos atacantes, y de hecho termina él herido con dos balazos, pero en principio se plantea que está bien. Había sobrevivientes del 7 de octubre que resultan heridos y sobreviven, y sobrevivientes del Holocausto que mueren, son asesinados, una nena de 10 años, 3 rabinos. Ahí tenés la imagen del frutero. Increíble, increíble. Lo va a buscar atrás, se esconde atrás de un auto, lo va, lo espera. Otra cosa es impactante lo de las autoridades, la policía, más de 10 minutos donde hicieron lo que quisieron, la policía no intervino. Y lo último,
Algunos pueden pensar mientras me están viendo, bueno, los judíos siempre se victimizan, es parte del discurso que uno escucha habitualmente. Esto no es contra los judíos, ¿eh? Mire lo que está pasando en Europa en los mercados navideños. Miren lo que está pasando ahora en Europa contra los cristianos en Europa. Esto es contra el mundo, ya lo venimos contando hace mucho. Digo, hay un problema de radicalización islámica, que no es un problema de todo el Islam, por supuesto, porque estamos contando que hay un frutero musulmán que se convirtió en un héroe, pero hay un problema de radicalización islámica que obviamente con los judíos es más fácil porque son solo 15 millones en el mundo y casi todos están en Israel. Digo, es fácil contra los judíos. Van por los cristianos también, ¿eh? Y los gobiernos por ahora no quieren hacer nada.